tienen voz, tienen rostro, tienen alma, o al menos deberían. Hoy vamos a hablar de ello, de ese alma. Vamos a hablar de cultura corporativa, de reputación, de esa imagen que proyectan las empresas y sobre todo de comunicación, de cómo las transmitimos. Y además vamos a hacer con una auténtica experta y desde un punto de vista muy interesante, que es el de gestión de personas. ¿Qué pueden hacer los profesionales de gestión de personas precisamente para hacer crecer esa cultura corporativa de nuestras organizaciones? Le presentaremos a ella antes, pero me vais a permitir que antes de deciros quién es nuestra invitada, le saludemos al capitán de este podcast, a Alex Uriarte. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal, Cristina? Pues bien, un poco abrumado porque decía fuera del micro que estoy hoy ante dos expertos en comunicación. Entonces, mira, el de la comunicación hablamos mucho, pero dice que muchas veces igual nos falta el rigor y la profesionalidad que creo que vamos a poder ver y tal. Y muy contento de volver después del verano. Nos ha costado un poco arrancar con la temporada, pero aquí estamos. Ya estamos, con fuerzas. Nos reímos porque tú y yo somos Alex y Cristina, y ahora somos Alex y Cristina Alcuriga. Tú preocúpate, estás entre Cristinas, y esto creo que es bueno, es bueno. Cristina Salvador, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Lo mismo, un gustazo. Te voy a presentar, Tocaya. Ella es fundadora de Both, People and Comms. Es una agencia especializada en cultura corporativa y reputación. Asesoran a grandes corporaciones. Tiene una trayectoria enorme desde el 2000, que fue el instante en el que Cristina fundó esta entidad y que poquito antes ella era la directora de comunicación de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. Así que ahí realizaste esa gran labor. Y ahora también desde esta agencia. Por cierto, puedes presumir, no sé si lo haces, pero puedes, de ser Premio Nacional de Comunicación Publicitaria y Corporativa de la Generalitat de Cataluña en 2024. ¿Presumes de ello o no? Venga. Bueno, me hizo muchísima ilusión, la verdad. Me dieron el premio en julio de este año, que además era el 25 aniversario de Both, y fue precioso. O sea, fue muy bonito. Yo siempre digo que es un premio colectivo, que no hay nadie que haga nada sola, y que por tanto responde un poco a la tarea, a la labor que hacemos desde nuestra organización, pero muy feliz, muy feliz. Bueno, pues enhorabuena para ti y para tu equipo, Cristina. Gracias. Vamos a meternos en un tema que quizá a veces pueda sonar un poquito abstracto, el de la comunicación de las empresas. Y además que cuando hay crisis muchas veces esa es la partida que se quita, la de comunicación, la de marketing, la de transmitir, cuando me da la sensación de que es un gran error. Por ello te pregunto directamente, ¿cuál es el estado de salud de la cultura corporativa en las empresas, en las organizaciones de nuestro país hoy? Yo te diría que, a ver, el estado de salud es bueno porque tenemos grandísimos profesionales, porque en la agenda de Family Office, de consejos, de la alta dirección, está clarísimamente la cultura corporativa y la comunicación, porque esa agenda es la que de alguna manera influye en el valor de la organización. Y sin embargo, tenemos, es verdad, unos tiempos, ¿no? Y seguramente desde inicios de este año 2025, en los que a lo mejor hay una cierta tendencia al resultadismo y a, de alguna manera, no poner a la persona en el centro, que es lo que veníamos haciendo tras pandemia, ¿no? Llevamos 5 años de una conciencia muy fuerte en clave sostenibilidad, inclusión, cultura, comunicación, que quizá este año, digamos que ha habido una cierta relajación o bajada de ello. Y yo insisto mucho en que al final lo que tenemos que abogar es por el equilibrio absoluto entre el engagement de las personas, la orientación a propósito y a impacto de las organizaciones y el profit, ¿no?, de las organizaciones. Es decir, los resultados económicos son importantísimos para que las organizaciones continúen generando, digamos, su tarea, su labor. Pero si esa labor no tiene propósito y no tiene en cuenta a las personas, es un poco estéril, ¿no? Y por tanto, tenemos que abogar por el equilibrio. Profundizando un poco en esto, Cristina, casi pregunta de manual, ¿por qué hay que trabajar por la cultura y la reputación en las organizaciones? ¿Qué ponemos en riesgo? ¿Qué nos perdemos si no lo hacemos? Yo te digo que hay una frase que me encanta que es, si no apuestas, ¿no?, por la educación, imagínate lo que tienes luego, ¿no? Yo creo que cultura, reputación es la identidad y el comportamiento de una organización. Por tanto, es algo que siempre sucede. Tú siempre estás comunicando y tú siempre estás generando una cultura. El tema es si tomas las riendas o no. Si lo haces tú o te lo hacen. Y las organizaciones deben ser organizaciones conscientes de su impacto, conscientes de su identidad y conscientes de
de alguna manera la imagen que proyectan a partir de sus comportamientos y en coherencia. Y hay que tomar las riendas y tomar el liderazgo. Y es importantísimo porque si no, encontramos con muchos directores generales que después de muchos años dicen, madre mía, sí, yo pensaba que mi organización estaba en un lugar y está en otro, ¿no? Es decir, hay un cierto gap de percepción entre lo que muchas veces la alta dirección piensa que está pasando y lo que pasa en realidad en las organizaciones. Y para ello, yo creo que el don más importante del liderazgo es la capacidad de escucha, ¿no? Y de comprensión del contexto. Me gusta mucho esto de controlar los procesos. Es algo además que yo suelo decir mucho, ¿no? Al final los procesos de personas en las organizaciones ocurren, todos. O sea, y la comunicación precisamente es uno de ellos. Si no lo controlas, ocurre igual. Lo más que controlarlo, porque O sea, bueno, gestionarlo. cada es intermediada, es decir, la comunicación sucede. Las organizaciones son conversaciones y lo que debes hacer es escucharlas muy bien para poder de alguna manera estar en esa conversación natural que se produce, liderarla, proponer nuevas temáticas y conseguir de alguna manera ser relevante, ser significante ahí. Vale, y concretando, desde nuestra función de gestores de personas, ¿qué prácticas concretas podemos hacer, llevar a cabo para fomentar cultura, propósito, reputación y que sean coherentes, que no sean desconectados? Más que prácticas, yo para mí lo más relevante es tener una alineación estratégica clara respecto a cuál es el impacto positivo que queremos que tenga nuestra organización. El propósito no es un lema, no es un claim marketingiano, sino es un compromiso que toma una organización con una manera de hacer, ¿no? Una manera de operar. Y por tanto, a nivel de procesos o acciones, lo más importante es alinearnos y una vez estemos alineados, comunicarlo bien, expresarlo bien, para que todas las personas de dentro y de fuera de la organización sepan cuál es nuestro compromiso, ¿no? social. Y tras ello, ¿qué prácticas tenemos? Pues tenemos prácticas de conseguir no solo contarlo, sino vivirlo en la organización. Oye, cómo cada equipo entiende y percibe que contribuye a ese propósito. Cómo toda la organización, de alguna manera, en la experiencia empleado diaria, en todos los puntos de conexión de la organización con los empleados, es reflejo de ese propósito, de esa manera de operar, de esos valores, ¿no? Al final, cultura tiene que ver con propósito, valores y comportamientos, ¿no? Y por tanto, ¿cómo lo cuidamos a través de procesos? A través de la experiencia empleado, a través de la comunicación, a través de, sobre todo, el liderazgo. Para mí es una pieza esencial. Y cuando hablo de liderazgo, no hablo solo de managers, sino que hablo del liderazgo funcional de los managers y del natural, de las personas que lo ejercen en la organización, y que el liderazgo sea reflejo de la cultura que queremos impregnar en la organización y por tanto que sean role model, ¿no? que sean referentes de esos comportamientos que queremos impulsar. Mencionas muchos aspectos en los cuales podríamos detenernos uno a uno y sí que quiero empezar casi por el principio porque decías comunicarlo bien. ¿Cómo se comunica bien una cultura corporativa dentro de la propia empresa? Ya no te hablo siquiera de salir fuera. La comunicación no son palabras, las palabras son importantísimas, nos marcan significados, nos generan realidades, pero la comunicación es tu comportamiento. ¿Qué hechos se producen? ¿Con qué tono, ¿no? se produce? Y por tanto, comunicar bien un propósito es que cada cosa que tú haces, dices, casi piensas incluso, porque los pensamientos también se transmiten en las organizaciones a través de tonos y a través de muchos elementos, que lo que piensas, hagas y digas sea coherente con eso que propones, ¿no? Como cultura corporativa en tu organización. Por tanto, comunicar bien es generar transparencia y coherencia máxima a todos los niveles. Es decir, por ejemplo, no puedes tener una marca interna y muy diferente a una marca externa. Tus mensajes hacia tus públicos, internos, sociedad, usuarios, clientes, deben ser coherentes, homogéneos, porque no hay barreras en la comunicación. Por tanto, para mí comunicar bien, si tuviera que escoger dos palabras solo, diría transparencia y coherencia. Y hechos, ¿no? No palabras, hay que comunicar con hechos. Claro, la coherencia es justamente que digas lo que hagas y hagas lo que digas. Entonces no se puede engañar, es decir, no podemos hacerles pensar que somos más altas, más guapas, más estupendas. No, es decir, vamos a perder, nos van a pillar siempre, van a saber cómo somos. Es que si no te pillan, te pillas tú a ti mismo. Es decir, no te lo crees.
Y por tanto, la comunicación, para mí, lo que no puedes hacer, lo que no puedes decir, no lo hagas. ¿Sabes? Muchas veces en muchas tomas de decisiones ves a un comité de dirección hablando de un tema, pero esto no se puede saber. Y lo primero que debería hacer la persona de comunicación, de cultura en esa organización es, oye, si no se puede hacer, no lo diga, no, si no se puede decir, no lo diga, no lo hagamos. Súper importante, porque al final todo se percibe. Y además, hoy en día el empleado es tu principal embajador hacia afuera. Hoy en día las, digamos, políticas de las organizaciones son transparentes. Y hago un poco la metáfora como las grandes cocinas de restaurantes, que antes estaban cerradas, tú no sabías qué pasaba ahí, y ahora estás cenando y ves qué está operando en cocina. Lima, el show cooking o el cocinar, digamos, a ventana abierta. Esas organizaciones transparentes que lo que está pasando dentro se ve fuera, desde Glassdoor, ¿no? Este TripAdvisor del mundo laboral, hasta que cada uno de los empleados es un referente, es un embajador de la marca y nos cuenta hacia afuera lo que pasa dentro. Y por tanto, sí, hoy todo se sabe y por tanto debemos operar desde la lógica de la transparencia. Hagamos lo que se pueda contar. Vale, y todas las organizaciones pasamos por distintos momentos, ¿no? Y las dificultades son parte del día a día, el conflicto es parte del día a día. Y bueno, pues siempre hay cosas difíciles de gestionar a nivel de equipo, de personas, etcétera. ¿Cómo diseñamos una narrativa auténtica sin maquillar lo que ocurre cuando tenemos esa conflictividad? Porque en mi experiencia lo que se suele hacer es un poco lo que tú has dicho, no es el momento, no nos proyectamos, no nos contamos, no aparecemos, perfil bajo, porque estamos con un tema pues, conflictivo de cualquier tipo o atravesando un mal momento de negocio y tal. En esos que no son unas crisis reputacionales quizás en ese momento, pero que pueden terminar siéndolo, ¿cómo actuamos ahí? Pues mira, me encanta esta pregunta de verdad, porque yo hablo de las narrativas resilientes. Es decir, no podemos hacer una narrativa buenista. No podemos infantilizar a los empleados de una organización o incluso a la sociedad o a sus consumidores. Es decir, tenemos que hablar de adulto a adulto y a personas responsables. Y una organización pasa, como tú bien dices, por muchísimas etapas. Y además, cada vez más en un contexto de permacrisis, estas etapas son mucho más, digamos, consecutivas y los altos y bajos son mucho más poderosos y por tanto, cuando tú tienes una cultura, esa cultura debe poder ser resiliente, la comunicación también, y debe poder sostener épocas de bonanza y épocas de, digamos, contracción económica, laboral, incluso digamos, expansión, etcétera. Entonces, es muy importante que cuando hablemos de un valor, sea el valor que sea, imaginar el valor de la innovación, ¿no? Pues oye, hay momentos en que la innovación, por ejemplo, de producto, de servicio, es un puntal clave en una organización y habrá momentos en que necesitamos parar y asegurar que amortizamos las innovaciones hechas. ¿Significa eso que el valor de innovación deja de estar en la organización? No. Pero a lo mejor el foco que tengamos durante un tiempo concreto respecto a la innovación en nuestra organización será un foco, por ejemplo, más interno, más de proceso, más de mentalidad de reto, más de tolerancia al error. Entonces, los valores tienen, digamos, muchas capas y debemos poder saber operar en esas capas, ¿no? Y debemos saber construir una narrativa que te sostenga los altos y bajos, ¿no? Oye, por ejemplo, imaginar una organización que habla del valor del respeto, ¿no? Del cuidado de la persona. Y esa organización está ante una reestructuración extrema. El cuidado de la persona, el respeto a la persona no es eh, que no se produzca esa reestructuración que se debe producir para asegurar la sostenibilidad de esa organización, sino el valor del respeto y del cuidado de la persona está en cómo se efectúa esa reputación, con qué nivel de conversación, de apertura, de claridad, de respeto y de cuidado se tienen las conversaciones difíciles que se deben tener. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, una narrativa y una cultura resiliente que nos pueda sostener todos los momentos que pasamos en las organizaciones. Ujú. Estoy pensando, por ejemplo, en grandes marcas, no mencionaremos a ninguna, pero que tienen lemas fantásticos en los que cuidan de las personas, pero luego están con conflictos muy, muy serios, muy graves, y que esos que en su día fueron buenos embajadores, sus trabajadores ya no lo son, echan pestes de la empresa. O sea, ¿cómo un lema se puede
venir en contra precisamente de una cultura corporativa de una empresa en una situación conflictiva Claro. y difícil. De hecho, un lema, si es solo un lema, siempre se te viene en contra, porque está carente de sustrato, ¿no? Pero si es un compromiso organizativo, debe ser un compromiso. Entonces, cuando un compromiso no lo es y es solo un lema, y esa organización traiciona su compromiso, pues lógicamente eso te genera pues un efecto negativo, como debe ser. Es decir, si tú tienes un compromiso y tienes que poder también reajustar compromisos. Es decir, debemos poder tener conversaciones en las organizaciones de, oye, nosotros marcamos un compromiso que era clave. Y en cambio, en la situación actual, con el contexto actual, por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Aranceles o geoestrategia, geopolítica, que nos afecta a un compromiso que tomamos en su día, debemos poder renegociar ese compromiso. Señores, señoras, el compromiso que tomamos hace 10 años, hoy, de la manera que lo tomamos, no lo podemos sostener. Y por tanto, explicar los motivos de, por ejemplo, un cierto cambio en un compromiso adquirido, ¿no? Y eso es importante que esas conversaciones se produzcan. Y si no se producen es cuando fallas, digamos, a la realidad y cuando intentas maquillar o engañar y eso no se sostiene. Hoy en día el fake, en cualquier ámbito, no se aguanta. Es decir, el fake se ve muy, muy claramente. Vale. Es complejo, pero y seguro y muy largo de contar y hoy nos va a dar tiempo, pero ¿qué tips podrían ser o podríamos tener para tener una comunicación interna excelente? O sea, que cumpla un poco todos los objetivos que nos planteamos cuando queremos manejar comunicación interna. Bien, para mí una comunicación interna excelente es la que sobre todo genera escucha. Es decir, la comunicación interna no es algo que hace la alta dirección para contarle a la organización sus políticas, sus deseos y sus propuestas. La comunicación interna es cómo conseguimos que haya flujos eficientes de comunicación en nuestra organización, a nivel descendente, ascendente y sobre todo horizontal, transversal. Entonces, una comunicación interna eficiente es la que hace que esa organización hable de manera eficiente, que todas las personas conozcan, por ejemplo, las diferentes áreas, ¿sí? Que se crea una cultura, digamos, común, una cultura compartida, que se conecte con propósito y con cómo cada equipo contribuye a propósito. Por tanto, yo siempre digo que la mejor comunicación, la más eficiente, es aquella que te genera una escucha y una participación muy activa de todas las personas que forman parte de esa organización, digamos, en esa conversación coral. Yo siempre mido el éxito de una comunicación en clave qué nivel de participación y de engagement te genera esa comunicación interna. Oye, ante cualquier tema que surja, tanto si es un tema corporativo que propones como si es un tema que lanza cualquier líder interno, ¿no? Una persona con ganas de impulsar temas en la organización, qué nivel de participación tiene ese tema, qué nivel de sentimiento positivo tiene ese tema y qué nivel de engagement, ¿no? O sea, cómo las personas, digamos, socializan esa conversación. Para mí eso es el éxito de la comunicación interna. Muchas veces en las organizaciones yo creo que también sufrimos infoxicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya sí que en esto no hay una, seguro que no nos vas a dar la fórmula secreta, pero me gustaría hablar un poco de canales, ¿no? Tenemos reuniones, tenemos todavía carteles, tenemos todavía paneles, tenemos canales internos digitales. ¿Cómo podemos, probablemente nunca hemos tenido tantas herramientas, pero cómo podemos poner orden o ser verdaderamente efectivos, como decías en tu anterior respuesta? Buah, vaya tema, vaya tema. A ver, infoxicación la hay, de hecho estamos saturadísimos de mensajes y en cambio, yo te diría para mí, si tengo que decir un tip rápido, tenemos que pasar de la comunicación del push al pull. Es decir, en lugar de estar lanzando mensajes constantemente a nuestra organización, ¿vale? Debemos, por un lado, escuchar qué interesa a nuestra organización y, digamos, colocar nuestros mensajes a partir de los intereses, ¿no?, que se producen en nuestra organización. Y por otro lado, debemos personalizar y segmentar al máximo. Es decir, no podemos dar todo a todo el mundo porque eso sí que es infoxicar. Entonces, ¿cómo poner orden, no? Las organizaciones, y
y sobre todo dejar que cada persona se genere su propio itinerario. Siempre digo que la comunicación interna debe estar siempre disponible en todo momento. Entonces, mucha gente dice, es que la gente no me lee. Bueno, a ver, si tú pones una noticia en la intranet o envías, digamos, una nota en Teams o generas una campaña interna poderosa con vinilos, etcétera, con activaciones, y aún así la gente no te lee, bueno, es que a lo mejor ese tema no interesaba. O es que a lo mejor en el momento en que tú has enviado esa comunicación había otra, digamos, situación en la organización que preocupaba mucho más y que tapaba tu contenido, ¿no? Entonces tú tienes que también ver el sentido de la oportunidad, ¿no? Y del interés de esa. Entonces, a nivel de orden, nos esforzamos mucho por trabajar en los canales que creemos que tienen más impacto y estamos poco en los canales donde las personas están. Es decir, debemos estar allí donde la gente está y a su vez sorprenderles constantemente. Si estamos utilizando cartelería, por ejemplo, pantallas, las pantallas la gente no las ve en la mayoría de los casos. Y sobre todo no las ves si hay un loop constante de cosas que ya has visto. Entonces eso te parece ruido. ¿Qué tenemos que hacer? Sorprender. Menos volumen de información, pero muy sorprendente, muy diferente. Y que tenga ese efecto, yo digo, del FOMO, efímero. Oye, ha pasado esto, hemos contado esto y ya está, fuera. Por supuesto, estará en un repositorio. Hay un canal que debe estar siempre disponible para cualquier persona que necesite buscar, porque esa persona que quiere buscar será nuestro principal embajador, no nuestro canal. Esa persona que ha ido a la intranet a buscar una información de hace 3 semanas de algo que le interesa, seguro que habla de ello con sus compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, por un lado, orden. Las informaciones deben estar en un repositorio siempre colocadas para quien desee ir allí. Y por otro lado, debemos ir a los canales donde están nuestros equipos, ¿sí? Y de manera absolutamente sorprendente y con ese efecto de lo efímero, cambio de canales, ¿sí? Y el canal que nos funcionaba hace 2 años, pues seguramente no nos funciona ahora. Ahora nos funciona, por ejemplo, en muchas organizaciones nos funciona muy bien si está bien hecho de manera voluntaria, etcétera. Por ejemplo, el WhatsApp, porque la gente ya está ahí, porque si lo haces de manera orgánica y bien, es un canal que se consume fácil, etcétera, pero seguramente de aquí 2 años ese ya no nos funciona y debemos volver a innovar, ¿no? Y por tanto estamos en esa necesidad de innovación, sorpresa constante, estar siempre disponibles para cuando el empleado o la empleada lo necesite y lo quiera, ¿vale? Y sobre todo, digamos, colocarnos ahí donde ellos están, ¿no? Ese es el lugar en el que debemos estar. Nos has dado, Cristina, unas herramientas. Sí que, por cierto, voy a aprovechar esta intervención que estás realizando para contaros que también tenemos muchas y buenas soluciones para ofreceros desde Sage, porque nos hacen una pregunta desde Sage. ¿Sabías que las empresas pierden un 20% de productividad anual debido a una gestión ineficiente del capital humano? Esto se debe a procesos de incorporación ineficientes, al uso de herramientas obsoletas o inadecuadas, a personas poco alineadas con los objetivos, que quizá haya que conquistarlas, y desde Sage nos ofrecen soluciones en su nube para optimizar esa gestión laboral con procesos de nómina automatizados y para ofrecer a los empleados y empleadas un espacio digital intuitivo y colaborativo que gestione la selección, la contratación, el onboarding, la gestión del tiempo o el desempeño. Así que dejamos este mensaje claro en sage.com, ahí ese es el repositorio en el que puedes encontrar también un montón de estas soluciones. Cristina, tú nos has dado algunas precisamente y ese mensaje de tenemos que transmitir bien lo que queremos contar en los espacios en los que las personas están, y antes mencionabas también aquello de escuchar bien. ¿Qué herramientas tenemos para poder captar la verdad de lo que las personas de nuestras empresas piensan y quieren y desean? Yo siempre digo que la mejor herramienta para escuchar en una organización son las mismas personas. Es decir, cómo tenemos embajadores de cultura, cómo tenemos a los líderes entrenados, ¿no? Líderes funcionales, managers entrenados para realmente escuchar y gestionar esa escucha. Y por supuesto tenemos muchísimas herramientas digitales que nos generan escucha. Lo importante de esa escucha, y eso es muy importante, es el componente ético de la escucha. Es decir, la escucha nos debe permitir tener el pulso de qué interesa en la organización en cada momento y qué interesa incluso por segmentos, sectores
o clústeres de nuestras audiencias, pero a su vez debemos proteger, digamos, privacidad, debemos cuidar muy bien. Hoy en día con la IA podrías saber casi qué piensa y qué opina cada una de las personas de la organización. Y tenemos herramientas para hacerlo, pero ojo ahí, entramos en temas éticos y en temas de privacidad. Entonces, tenemos todas las herramientas a nuestra disposición para escuchar el sentimiento de nuestra organización. No se usan suficiente, no se usan. O sea, yo todavía ahora lo que veo es el uso de analytics en clave reach, ¿no? A cuánta gente alcanzamos, en clave engagement, cuánta gente, digamos, comenta, ¿no? O comparte esta información y en clave muy pocas veces sentimiento. Tenemos que ir más a hacer un estudio y un análisis cualitativo de la comunicación, de qué está diciendo nuestra organización, de cómo está nuestra organización. Hablabas ahora de productividad, ¿no? De estas cifras de productividad, 20% menos. Cifras de absentismo tenemos en España. Para mí el gran drama en España es el absentismo, que llega casi roza un 10%, en algunas organizaciones lo supera. Y eso está directamente vinculado con engagement. Y ese engagement tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo comunicamos y cómo generamos cultura. Y debemos entender también que el engagement es muchas veces diferente en diferentes generaciones. ¿Cómo de alguna manera a través de la cultura y la comunicación atendemos a cuál es el contrato emocional diferente, ¿no?, de algunas generaciones? O sea, cuando oímos, por ejemplo, y ahora voy a romper un tópico porque yo soy absolutamente fan de la generación Z, cuando todavía oigo a alguien decir la generación Z no está comprometida, me tiro de los pelos. Digo, ¿cómo que no está comprometida? Si no hay generación más comprometida, si no les gusta lo que hacen en tu organización y no se sienten vinculados a propósito, se van. ¿Qué mayor compromiso que eso? ¿Qué pasa? Que su contrato emocional es diferente, que necesitan aspectos diferentes en clave comunicación, liderazgo, cultura. ¿Qué tenemos que hacer en las organizaciones? Conseguir adaptarnos y también cambiar, modificar nuestros hábitos para poder atender, digamos, a todas las generaciones, ¿sí? Y no solo a generación Z, sino desde baby boomers, X, Y y Z. Aquí debemos poder tener una comunicación, una cultura intergeneracional, igual que resiliente, con momentos diferentes de la organización, también resiliente en clave intergeneracionalidad. Y las organizaciones son muchas veces un pequeño techo de cristal en clave escucha de personas que necesitan una motivación o una comunicación diferente. Por ejemplo, Generación Z exige ser escuchado. Ya no lo pide, sino que lo exige. Si no les escuchas, se van. Y por tanto, la capacidad de escucha, que es una skill que en muchos ámbitos del liderazgo falta, la tenemos que poder desarrollar. Muy interesante. Oye, has hablado varias veces de embajadores. Hoy en día hablamos mucho de employee advocacy, que queremos que las personas compartan en sus redes mensajes sobre la empresa, cultura, proyectos. ¿Cómo podemos convertir a nuestras personas en verdaderos ambassadors de la marca sin que parezca algo? O sea, hay muchas compañías trabajando ya en esto y haciéndolo muy bien, pero ¿cómo podemos hacerlo sin que parezca algo impuesto de arriba abajo, para que funcione, para que sea real, para que tenga impacto? Es que para que sea real no puede ser impuesto, porque un embajador es voluntario y no te va a compartir una información corporativa en sus redes si no le interesa y si no se siente muy vinculado a la organización. Entonces, por un lado, como en todo funnel, lo que necesitamos es primero tener a empleados y empleadas engaged en la organización, enamorados de su organización, y cuando están realmente enamorados de lo que hacen, pues lo cuentan a diestro y siniestro. Es decir, las personas somos comunicadoras, tanto para bien como para mal. Las personas hablan y cuentan en sus redes, en sus espacios, en Glassdoor, etcétera, nos cuentan. Y eso tanto, digamos, los detractores como los embajadores. ¿Qué debemos conseguir en una organización? Pero no para tener más embajadores, sino para tener a más personas comprometidas, enamoradas de lo que hacen y que se levanten cada mañana con ese orgullo de decir lo que hago tiene sentido. Tiene sentido para mí, me hace sentirme autorrealizado y por tanto, primero enamorarlos y luego generar buenas herramientas de employee advocacy. Es decir, hay muchas organizaciones que no tienen claridad respecto a cómo compartir, digamos, las informaciones corporativas en las redes personales. Hay muchos empleados que dicen, yo no lo comparto porque no sé si puedo o no puedo,
o si voy a tener represalias por ello. Digo, todavía hoy, siglo XXI, estamos ahí, pues hay muchas organizaciones que no tienen ese código claro, ¿no? Y por tanto, tener el código claro y tener herramientas. Es decir, tener herramientas para conseguir que aquellos, ¿no? Que tu intranet sea una intranet social, que permita compartir, que tus redes sociales mismas, ¿no? Fomenten que tus empleados las puedan compartir. Hay plataformas digitales, digamos, óptimas para ello, pero si no, con herramientas más básicas se puede hacer también. Tener el código claro, tener las herramientas, pero si antes no los has enamorado, cualquier cosa que hagas no servirá de nada. Nos ponemos en el caso de los enamorados, eso es fácil porque nos quieren y van a hablar bien, pero si alguien no habla bien, te voy a ir a un caso concreto, a una persona que en redes sociales despotrica contra la empresa, ¿debe la compañía hacer algo o no? Bien. Si son sus redes... Vaya pregunta, ¿eh? Porque sí, claro. Sí, las lo siento, pero dirás, sí me lo no, preguntaba. me encanta, me encanta. Vamos ahí, va. Yo siempre digo, si son sus redes personales, que la compañía se inmiscuya en la red personal de un empleado para decirle, oye, esto que has dicho sobre nosotros y te lo voy a matizar, vamos, un elefante en una cacharrería. O sea, no te toca hablar en su red personal. Y no te toca tampoco hacer ninguna acción, digamos, de reprimenda, por supuesto, ¿no? ¿Qué nos toca? Hablar con esa persona, pero desde lo orgánico. Y muchas veces, si fuera nuestra red, imagínate que en la red corporativa un empleado te da un feedback, lo primero que hay es que agradecerlo. Muchísimas gracias. Va, yo siempre digo que una queja es una persona comprometida. El Porque le importa, porque le importa. Claro. Entonces, una queja es una persona que está interesada, preocupada por un tema y que expresa su opinión contraria a tu propuesta. Eso es una maravilla. Esa queja la tienes que, digamos, agradecer primero, reconocer luego y conversar. Entonces, sobre todo, mira, y nosotros hacemos mucha gestión de cambio en las organizaciones, diseño organizacional, transformación organizativa, y muchas veces tengo discusiones con, digamos, grandes consultoras de negocio, porque me clusterizan las audiencias como, oye, los early adopters, los que enseguida se suben al carro de la transformación, la masa, y los críticos. Y digo, ¿pero qué haces? Digo, no. Digo, críticos, tienes críticos comprometidos y críticos escépticos, ¿sí? Si tú, la coalición de embajadores del cambio, no incorpora críticos comprometidos y solo te incorpora early adopters que te dan velocidad, que es maravilloso porque te dan agilidad, rapidez, ¿no? Digamos, de adopción de esa nueva tecnología, nuevo comportamiento, nueva cultura. Si solo incorporas solo a los early adopters y no a los críticos comprometidos, la masa no tracciona. La masa va, el conjunto de las personas, ¿no? Que ven un poco a ver cómo va la cosa y hacia dónde voy yo, la masa evoluciona si el crítico comprometido está en el vagón primero. Si tú tienes al crítico comprometido y a sus dudas, su narrativa dentro del proceso del cambio, ese cambio funciona. Necesitamos escuchar la crítica porque la crítica es la mejor chispa de innovación y de cambio que tenemos en una organización. Y debemos celebrar a los pepitos grillos de las organizaciones porque son valientes, grandes valientes. Y debemos acostumbrarnos hoy en día a cambiar el mindset, ¿no? Antes la queja era una falta de lealtad. Para mí hoy la queja es una máxima lealtad, pero una organización que no sabe gestionar la queja es una organización que no innova, que no tiene seguridad psicológica y que no evoluciona. Y para ello debemos cambiar nuestra manera de atender eso. O sea, una buena comunicación es una comunicación que incorpora la queja como un elemento de valor. Es decir, ahora si nos vamos a otra situación, una pareja que no tiene ninguna discusión, pues no sé yo si es una pareja, digamos, que tenga muchas posibilidades, porque pensar que las organizaciones que son sanas son organizaciones muy diversas, inclusivas, en las que hay conflicto que genera capacidad de innovar y capacidad de repensarse y de no caer en la autocomplacencia o en el sesgo, digamos, de afinidad, ¿no? Eso tiene otra vertiente, que es la vulnerabilidad de la organización y el profesional, ¿no? Asumir que no haces todo bien, que no eres, o sea, que eres vulnerable y como profesional y como organización, ¿no? Eso no se ve mucho. ¿Qué, qué argumento darías un poco para hacer ese cambio?
Yo te digo que cada vez lo veo más, ¿eh? Y cada vez. Bueno, que cada vez se vea más no quiere decir que haya mucho. Bien, pero pensar, eso es verdad, pero pensar que en el contexto de hoy, en que hay tantísimos, o sea, no estamos, o sea, a mí cuando me dicen, en mi organización estoy en un proceso de transformación, digo, no, o sea, el mundo es evolutivo y de manera absolutamente exponencial y rápida hoy en día. No estás en un proceso, estás en transformación constante, ya. Entonces, en este contexto de transformación constante, la vulnerabilidad es una realidad. Es decir, de hecho, la transformación, a diferencia de la gestión del cambio, es que sabes para qué debes evolucionar, pero no sabes hacia dónde vas, porque el destino es incierto. ¿Qué más vulnerable hay que dirigir un barco que no sabes cuál es el destino exacto? Eso es muy vulnerable. Y tus anclajes son la cultura, son la comunicación y son el propósito. No tienes más anclajes que eso, porque los productos cambian, la tecnología cambia y tu anclaje es tu identidad, tu manera de operar y tu razón para operar. Entonces, esa vulnerabilidad, para mí, la gente que realmente la abraza es gente que evoluciona mucho más rápido. Yo me acuerdo, mirar, pongo un ejemplo. Estábamos preparando un town hall, ¿no? Una reunión masiva en una organización, y estábamos preparando el discurso con el CEO y digo, pero en realidad, dime, cuéntame primero, cuéntame la realidad y luego armamos el discurso. Y dices que en realidad no sé exactamente lo que debemos hacer aquí. Los datos me dicen que, mi experiencia me dice que, pero no sé. Digo, qué maravilloso, empieza por ahí. Digo, oye, esta situación, no es una ciencia exacta, tenemos varias opciones y ahí, digamos, comparte tu expertise, comparte tu visión, comparte tu elección y socialízala con la organización. Trátala como una organización adulta y madura. Fue maravilloso ese town hall, maravilloso, porque fue un town hall coral, con aportaciones de los equipos, con máxima engagement y participación. Entonces, claro, cuando Kodak pensaba, ¿no? El too big to fail clásico antiguo, soy demasiado grande para caer, o CEOs que hemos visto sin mencionar, pero grandes CEOs mundiales de grandes organizaciones, a mí no me pasará nada, y de golpe por un mal comportamiento ético, ¿sí? Pues pierden su trabajo, ahí se dan cuenta. O sea, cada persona, por, digamos, alta que esté en la cadena de mando o por grande que sea una organización, está en absoluta vulnerabilidad. Y eso es bueno, porque cuando eres consciente de tu vulnerabilidad, sabes de alguna manera anticipar riesgos y sabes también afrontar conversaciones difíciles. O sea, a mí la palabra vulnerabilidad tendríamos que hacer realmente, y hacemos, de hecho, formación en vulnerabilidad, en empatía, en escucha. Esas son las skills que marcan la diferencia de una organización saludable y de un líder, digamos, eficiente, ¿no? O sea que es un súper palabra, Alex. Me encanta. Quizá haya muchas personas que digan, uy, esta es una de las líneas rojas que yo tenía, es decir, jamás mostrarte vulnerable, jamás mostrarte preocupado o nervioso por un tema como líder. Es algo que puede romper los esquemas de muchas personas. ¿Qué más o hay más límites? Me refiero a la transparencia, algo que no se pueda contar, que no se pueda decir, algún modo en el que no debamos mostrarnos ante los demás. O como en el caso de la vulnerabilidad, es justo lo contrario. Hay que contarlo todo. Bueno, aquí hay dos preguntas en una, ¿eh? Vale. Nos han enseñado, mira, nos han enseñado a ser fuertes, ¿verdad? Resiste a ser fuerte. Y Eso eso, con todo. sobre todo a los boomers, ¿eh? Nos enseñaron esto, a los de sí, generación Z, no les enseñan a primos. Les enseñan a ser ágiles, ¿sí? Y esto es Darwin, ¿eh? No es nuevo. O sea, no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que tiene más capacidad de adaptación. Pero a nosotros nos engañaron y nos enseñaron a ser fuertes. Y nuestra generación nacimos pensando, tengo que ser fuerte, tengo que sostener. ¿Qué hace eso? Infantiliza al resto de la organización si un líder siente que debe ser fuerte. ¿Sí? Entonces, necesitamos organizaciones en que cada persona se sienta adulta y corresponsable. Y eso parte por la vulnerabilidad del líder. Si el líder no se siente vulnerable y no comparte decisiones y no muestra también en algún momento, ¿sí? No tanto dudas, sino que no somos ciencia exacta y que muchas veces hay opciones y elecciones en la vida y que todos son elecciones y que podemos acertar o no, lo importante es el camino, ¿vale? Entonces, para mí,
Y esto es un poco la teoría del roble o el junco, ¿no? Nos enseñaron a ser roble, fuerte, sólido, ¿verdad? Centenario, y hoy en día lo que necesitamos es ser como el bambú, ¿no? Muy flexible. Esto por un lado. Y por otro lado me preguntaba sobre los límites de la transparencia. Yo creo que es importantísimo no confundir transparencia con que se tiene que contar todo en todo momento, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué límites hay en la transparencia? Para mí transparencia es contar todo lo que se pueda contar a tiempo, ¿sí? Y con la forma adecuada. Entonces, ¿qué límites hay en la transparencia? En la transparencia no hay límites, pero, por ejemplo, cuando estás en un contexto de negociación, y hoy en día muchas negociaciones se hacen, digamos, a plena luz, esas negociaciones se contaminan. Es decir, hay momentos que dices, oye, vamos a tener una conversación, una negociación, digamos, en un contexto seguro, vamos a socializar luego las posibilidades, las decisiones, pero hay momentos de negociación, de mediación que requieren una cierta privacidad, ¿sí? Límites a la transparencia, pues el límite ético al honor también. Es decir, ojo, que hay aspectos que debemos cuidar, ¿no? O sea, hay aspectos que cuando ¿no? tu libertad influye, digamos, a la reputación de otra persona y tienes que cuidar. Pero transparencia, no nos confundamos, no es, mi organización no es transparente porque sabían esto desde el viernes y no me lo han contado hasta el miércoles. Bueno, tenían que asegurar que legalmente era óptimo, tenían que preparar un protocolo de acción y te lo han contado tan pronto como han podido, en la mejor manera que han podido y de manera absolutamente abierta. Para mí eso es transparencia. Hay veces que para no confundir, para no generar alerta, para tal, tienes que asegurar un mínimo de contexto, un mínimo de, ¿vale? Pero el límite de la transparencia para mí es eso, ¿no? Mediación, preparación de contexto. Ahora, la preparación no te debe eximir de darlo lo antes posible, ¿eh? O sea, tenemos que ser muy ágiles. Me gustaría introducir aún otros temas. Por ejemplo, hoy en día no hay organización que no esté hablando de diversidad, de inclusión, de sostenibilidad. Son conceptos que en cualquier compañía queremos vincular a nuestra marca. ¿Cuáles son los errores más típicos que estás viendo tú que se cometen al tratar de integrarlos en la cultura corporativa o en la narrativa de la compañía? Para mí el error más importante es no creérselo de verdad. Es decir, sostenibilidad o inclusión no es un área de la organización y no son los que celebran los festejos del Día Internacional del Clima o de la Pride, etcétera. Es decir, para mí esto es un comportamiento ético de la organización que tiene que ver con el impacto positivo en tus equipos, en tus clientes, en la sociedad y en el planeta. Y entonces, para eso es clave que haya máxima coherencia. Si tú hablas de inclusión y quieres promover una inclusión real en la organización a todos los niveles, inclusión de género, de identidades, de capacidades, de neurodiversidad, ¿sí? De todos los aspectos de la inclusión que son ¿no? culturales, son amplísimos y que muchas veces tienen que ver con la personalidad, tiene que haber una inclusión real. Es decir, oye, mira, yo ya he llegado a la paridad hombre-mujer, fantástico, oye, qué bien, pocos están ahí, pero todavía no hay inclusión, por ejemplo, racial o de capacidades o neurodiversidades o de personalidades. Tienes una organización muy sesgada en una personalidad. Imaginaros una personalidad, si habláramos del DISC, ¿no? Muy roja, roja-azul, muy orientada a la tarea y todas las personas, 50% de la población más orientada a la relación, no se siente cómoda en tu organización porque es muy resultadista, ¿no? Entonces debemos poder analizar en todos los comportamientos de nuestra organización, en todas las políticas y procesos, si realmente somos coherentes con aquello que proponemos. Sostenibilidad no es solo la huella de carbono de nuestra organización. Sostenibilidad tiene que ver con derechos humanos dentro y fuera, en todos los públicos y en todos los grupos de interés. Tiene que ver con gobernanza ética, con buen gobierno, ¿no? Y para eso debemos poder desnudarnos como organización y analizar cómo operamos en cada uno de los ámbitos para que ese compromiso que hoy en día para mí es irrenunciable, porque es el que te permite operar, ¿no? Ser relevante para el talento y ser relevante para la sociedad y al final tus consumidores o clientes, pues que ese compromiso sea real en todos los ámbitos de la organización. Y eso todavía cuesta, todavía tienes muchas veces a la persona directora de sostenibilidad o inclusión diciendo, me paso la vida intentando que mi agenda se oiga en la organización. Y cada vez que dicen mi agenda, me pone pelos de punta, digo, es que no es tuya, es la agenda
de la organización. Es igual que la comunicación, que haya una persona que sea directora de comunicación, es la persona responsable de que la comunicación fluya, pero la comunicación es responsabilidad de toda la organización. Entonces, es entender que es algo nuclear en la organización y que es importantísimo. Y estamos ahora en un contexto en que, como tenemos vientos como Trump, etcétera, que han hecho que muchas organizaciones, por miedo a sufrir reprimendas económicas, hayan hecho un step back, ¿no? Y han hecho un paso atrás en sus políticas de sostenibilidad e inclusión, pues tenemos tiempos difíciles para hablar de eso, porque voces que antes no se escuchaban ahora se escuchan en las organizaciones. Comentarios que antes hubieran sido absolutamente, digamos, políticamente incorrectos, pero ya no es políticamente incorrecto, es que, digamos, Y morales. socialmente inaceptables, pues ahora se escuchan en voz alta en las organizaciones. No podemos ser excluyentes con quien excluye. Debemos poder también conversar a ese nivel y eso es difícil, pero es la conversación que tenemos que generar, ¿sí? O sea, yo y me encuentro cada día, porque trabajamos muchísimo en sostenibilidad e inclusión, y me encuentro cada día esas conversaciones y las debemos poder sostener. Porque si no, ¿qué hacen muchas organizaciones? Oye, para no caer en el riesgo del greenwashing o del purple washing o del pink washing, me voy al greenwashing, que es no digo nada. Claro, cuando no dices, no te comprometes públicamente. Y cuando no te comprometes, deja de estar en agenda. Entonces, es importantísimo que podamos sostener esas conversaciones. Ujú. ¿Y qué señales de alerta te avisan de que la historia no va bien, de que lo que estás contando fuera, de que tu compromiso, si te has decidido a hablar de sostenibilidad y de otros conceptos que hoy están también de moda, y hay que conseguir que no sean moda, que sean realidad, que sea creencia, pero que también hay que reconocer que es una moda y todas las empresas se presentan como sostenibles, como inclusivas, pero luego de pronto hay algo que te dice, pues no es verdad, no es cierto. Bueno, yo creo que es un camino. Es decir, también yo ayudo a muchas organizaciones a trabajar en su camino hacia la sostenibilidad y la inclusión. Y eso no pasa de la noche a la mañana porque estás retando un status quo, estás retando, digamos, incluso muchas veces al modelo de negocio de la organización o al producto de la organización core. Entonces, debemos ayudar a las organizaciones a hacer esa transición ecológica, social y de buen gobierno. ¿Y qué pasa? Pues que el mundo es un mundo en el que siempre, siempre hay unas ciertas contradicciones entre lo que tú desearías ser y lo que todavía eres. Pero no cejar, digamos, y no bajar los brazos en ese camino en el que hay contradicciones, en el que puede haber inexactitudes, es importante. Y para ello es importante que seamos exigentes, eh, pero que esa exigencia no te lleve al maximalismo, porque no estamos ahí. Es decir, no estamos todavía, en la mayoría de los casos, en organizaciones que no tengan un impacto. ¿Qué tenemos que hacer? Minimizar impacto, regenerar, ¿no? Y acompañarlas para que, digamos, puedan transitar en ese camino de manera muy constante y sin, digamos, cuidando esos riesgos que existen, ¿no? Los riesgos los tenemos que cuidar, porque ya te digo, es un camino. Estamos yendo hacia un lugar y ese camino, por necesidades climáticas, no hace falta decir, pero también sociales, de migraciones, etcétera, va a ir evolucionando, va a ir cambiando, ¿sí? Porque las necesidades cambiarán. Y por tanto debemos entender que estamos acompañando a organizaciones en su camino hacia el impacto positivo. Nosotros, por ejemplo, acabamos de recibir la certificación B Corp. Estamos absolutamente orgullosos, que además ha validado nuestro modelo de impacto positivo. Y dices, ¿es todo perfecto lo que hacemos? No, pero hay una intención, hay una voluntad y hay una coherencia que marca, digamos, un camino que es el que debemos poder, digamos, contagiar a todas las organizaciones. Pero en un mundo de contradicciones y en un mundo de camino. Has hablado de B Corp, por ejemplo, pero ¿cómo sabemos que avanzamos? ¿Cómo medimos ese camino? ¿Cuáles son un poco las métricas? Has hablado antes, un principio, algo que no es, que medimos siempre audiencias, impactos, etcétera y tal, pero ¿cuáles son las métricas clave que nos permiten saber que estamos avanzando? A ver, si hablamos de sostenibilidad e inclusión, tenemos métricas, ¿no? Como todos los análisis de doble materialidad. Para mí una métrica importantísima es el engagement de los empleados, porque empleados y empleadas hoy en día exigen a sus organizaciones que tengan un impacto positivo, un propósito, que sean inclusivas, por tanto el engagement. Hay otra métrica muy importante que tiene que ver con la capacidad de traer talento,
y otra métrica importante que es tu reputación. Es decir, tu política de sostenibilidad e inclusión incide en negocio, incide en reputación, incide en capacidad de atracción y fidelización de talento, en productividad. O sea que al final debemos poder en las organizaciones siempre vincular todo lo que hacemos en clave cultura y comunicación al resultado de negocio, porque es que está íntimamente ligado. Una organización que no tiene una buena cultura, una cultura saludable o una comunicación eficiente es una organización que tiene peores resultados. No solo de negocio, sino en bolsa y en valor, digamos, de la organización en sí. Por tanto, vincular a negocio esos indicadores es importantísimo. Nos has dado, Cristina, un montón de claves. Estamos ya finalizando. Y te voy a invitar a asomarte al futuro. No sé si te atreves a aventurar cuáles van a ser las próximas tendencias de las cuales tenemos que estar pendientes a nivel de cultura corporativa, de comunicación, de transmitir ese alma bonita que queramos que tengan nuestras organizaciones. Me encanta, además me encanta el foresight y predictibilidad, es algo que además leo mucho, estudio mucho y siempre estoy ahí pensando hacia dónde más, ¿no? A ver, yo te diría que en el futuro, mira, ahora voy a parecer, pero lo esencial no cambia. Lo esencial del ser humano, que es contribuir a algo positivo y ser querido, ¿no? El gregarismo, eso no va a cambiar. Y en las organizaciones debemos poder atender a lo esencial del ser humano en un contexto, digamos, de gran disrupción tecnológica, etcétera. Cuidar a las personas y entender muy bien la psicología humana es esencial. Ahora, ¿cómo se entiende y cómo se opera, ¿no? en esa psicología humana? Para mí el futuro debe poder cruzar lo humano, lo digital y el negocio. Y cada vez estar más cerca de ahí. El futuro es data-driven, pero ojo, data-driven. Es como la infoxicación. Si tenemos muchos datos y no sabemos para qué los miramos, no nos sirve nada. Entonces yo creo mucho más en el warm data, ¿no? En la data caliente. ¿Qué quiere decir eso? La data del sentimiento, la data que te permite hacer una escucha, la data que te permite ver el momentum de tu organización, ¿no? Por tanto, tendencias a futuro es un data driven, pero mucho más warm, ¿no? Que big data. Por tanto, warm data. El futuro también tiene que ver con la coherencia máxima. Marca empleadora no puede disociarse de la marca externa de una organización. Por tanto, ya operamos a, ¿no?, máxima transparencia y por tanto debemos generar la coherencia 360 de nuestra identidad interna y externa y entender que la reputación externa se construye desde la cultura, y yo siempre digo que es inside out, ¿no? Después, para mí, una tendencia que va a ser absolutamente importante es la intergeneracionalidad. Cómo operamos en contextos de intergeneracionalidad que además se ven retados. Es decir, por ejemplo, la inteligencia artificial ha creado una gran disrupción en clave talento. Hoy en día, por ejemplo, muchas organizaciones se vuelve a querer contratar, y yo me congratulo de ello, talento senior, porque necesitas personas con conocimiento y pensamiento crítico para saber retar la inteligencia artificial. Y por tanto hay una disrupción también en clave qué talento necesitamos. Y lo que os decía, trabajar un liderazgo de las soft skills, de la vulnerabilidad, de la transparencia, de la eficiencia comunicativa. Y en las escuelas de negocio se habla mucho de negocio y poco de humanismo. Y yo creo que deberíamos poner el humanismo, que significa entender profundamente lo que es el ser humano y cómo operar en clave humana, en el centro, digamos, de las escuelas de negocio, para que tengamos a líderes y a managers, digamos, conscientes de lo que significa ser humano en un contexto, ¿no?, de machine learning y de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, retos tenemos muchísimos también en la globalización. Crear unas culturas, ¿no?, que sean compartidas, pero que a la vez respeten la diversidad. La Unity in Diversity, organizaciones que operan multilocalizadas en todo el mundo, managers que tienen a equipos en ciudades muy diferentes y que tienen que saber generar complicidad, engagement y cuidar a la persona a miles de kilómetros de distancia a través de una pantallita. Pues cómo operamos en esas organizaciones, cómo creamos, ¿no?, el bonding, la piel, ¿no?, la conexión humana en contextos multilocalizados. No nos acabamos los retos, es la suerte de nuestro trabajo. Y para mí un reto muy importante es la veracidad. Si vamos a cultura y comunicación, ¿no?, estamos en un contexto fake news, etcétera, postureo, en que si caemos en que
los hechos, la veracidad, el contrastar. El que es científico, empíricamente comprobable, no tiene valor. A mí es algo que eso me preocupa. Igual que cuando os hablo de tendencias, casi todo me maravilla. Hay algo que me preocupa, que es eso. Y por supuesto la tendencia de la inclusión, la sostenibilidad, revisitada, conectada con negocio, va a ser algo crucial en los próximos años. No sé, nos espera muchísimos retos preciosos, porque yo digo, no hay mejor trabajo que el nuestro. Comunicación, cultura, personas, es como el más apasionante, el más retador. Y por tanto, a seguir estudiando, aprendiendo, que no se acaba nunca, y generar mucho impacto positivo. Wow. Casi nada todo lo que nos has contado, Cristina, todo lo que nos has transmitido y ese mundo que gira a esa velocidad máxima, pero que nosotros estamos ahí precisamente también para, en la medida de lo posible, disfrutar de ese viento y disfrutar de lo que esté viniendo y tratar de incorporar nuestro conocimiento, nuestro saber, cada cual desde su punto de vista para poder mejorar lo que esté por venir. Alex, ¿tú qué te llevas? ¿Qué te llevas de esta conversación? Este ha entrado en mi top de podcast. Yo creo que ha sido bueno, es un tema que, como sabéis, me apasiona y la verdad que ha sido una maravilla. Me llevo muchas cosas, pero esta conversación de humanos, o sea, de adultos, para adultos, me gusta mucho. O sea, de hablar de responsabilidad en un sentido global, ¿no? De personas responsables en organizaciones responsables. Me gusta mucho esa idea. Pero bueno, muchísimas cosas. Me llevo muchas notas. Qué bueno, pues un placer. Lo mismo. Cristina, Muchísimas gracias. Alex, Vosotros, gracias. un gustazo, te deseamos lo mejor, nos vemos en el camino, en este camino intenso y repleto de retos que tenemos por delante, y también a quienes nos escuchan o nos ven también, les deseamos lo mejor para esta etapa y que nos encontramos en breve también con el siguiente capítulo. Así que, adiós, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.